Quantum es una empresa que, bueno, justo este año estamos cumpliendo 20 años, yo hace más de 10 años que estoy trabajando ahí, en Quantum, y nos dedicamos principalmente al ámbito energético, a la regulación de servicios públicos, en lo que son electricidad, gas natural y agua y saneamiento. De hecho, acabamos de hacer el año pasado el primer cálculo de tarifas que se hace en Argentina después de las privatizaciones, que bueno, fue el encargado por el ENRE, y calculamos las tarifas para Edenor y Edesur. Y también estuvimos en varias de las cálculos de tarifas de las distribuidoras de gas, todo lo que es gas, Camusi, lo hicimos nosotros. Eso es más o menos lo principal, pero después hacemos muchos trabajos relacionados con las empresas del sector, ¿no? El asesoramiento regulatorio, legal, bueno, también estamos asesorando a varios clientes sobre las energías renovables. Tenemos varios clientes que están con ese tema. Bueno, eso es un poco la presentación de Quantum. Y el tema, como decía recién, la generación distribuida, ¿no? Si hacemos un poco de historia, hace unos 130, 140 años, cuando comienza a desarrollarse el sector eléctrico, comienza como pequeñas generadoras que se conectaban, cargas de industria o domicilio que estaban en las proximidades, o sea, no había sistema interconectado, era como una especie de generación distribuida. Después con el tiempo se fueron interconectando y se pasó a una generación centralizada. Y hoy nuevamente estamos, si bien la red eléctrica cada vez tiene que ser más interconectada para hacer más eficientes los sistemas, pero estamos yendo a un esquema de generación distribuida, o el mundo está yendo a un esquema de generación distribuida, ¿no? Otra vez Argentina ha quedado relegado o ha empezado tarde en este tema. Si bien en el mundo ya hace mucho tiempo que es una realidad, nosotros ahora recién estamos comenzando, es un tema que se está poniendo de moda acá, y como ya lo venimos, como lo dijeron varias disertantes ayer, es un tema que ha empezado a tener relevancia a partir de las nuevas, o de la nueva estructura del sistema energético, ¿no? Donde se está haciendo, o se está pasando a los usuarios la realidad de los costos reales que hay en la provisión de energía. Y cuando hablamos de energía nos referimos a gas o electricidad. Entonces, algunas características vamos a definir primero que la generación distribuida la podemos definir como la generación a pequeña escala localizada cerca o dentro, como en el caso puede ser la generación residencial, dentro de los centros de consumo. Hay muchas definiciones de acuerdo pero todos coinciden en lo mismo, de acuerdo a la agencia que se indique, ¿no? Lo importante es, por ahí lo que define qué se entiende por generación distribuida es límite, ¿no? Pero el límite también varía de acuerdo a cada región, a cada país, a la regulación de cada país, ¿no? Algunos que lo limitan hasta un par de megawatts, que es lo general, 3 y 5 megawatts, llegando a algunos, en el caso para las mini hidroeléctricas, entre 30 y 50 megawatts, hasta ahí se define como generación distribuida. También es importante señalar que el almacenamiento de energía también se considera dentro de lo que es generación distribuida. Las ventajas. Cuando hablamos de generación distribuida, como decía en un comienzo, era toda la generación, ¿no? Hoy se le identifica más con el uso de las energías renovables, o sea, generación distribuida a través de energías renovables. Porque podría ser el caso, como un plan que se hizo en Argentina, todavía se está desarrollando, creo que restan algunas unidades para entrar, que era generación distribuida, pero con fósil, o sea, de origen fósil. Eran grandes motores o microturbinas, digamos, entre 5 y 20 megawatts que se instalaban
en lugares de la red donde tenía problemas porque era final de línea, de baja tensión, inestabilidad. Entonces se instalaban ahí para mejorar un poco la calidad del sistema. Pero en ese caso no tenían la ventaja de ayudar a conservar el medio ambiente porque seguían quemando fósiles y produciendo gases de efecto invernadero. Otra de las ventajas es que descongestionan los sistemas de transporte. Al estar instalados cerca de la demanda, no tiene que viajar desde la central generadora, que puede estar ubicada a miles de kilómetros, como pasa en nuestro país. Todas esas pérdidas son importantes, entonces descongestionan y evitan las pérdidas. Otro punto a favor es que diversifican la matriz energética y la hacen más sustentable, o sea, no dependemos nada más del gas natural, del diésel o de las grandes hidroeléctricas, sino que podemos tener, la mayoría cuando hablamos de generación distribuida es solar, o si no, en algunos casos puede ser pequeños aerogeneradores. Entonces ayudan el suministro también en periodos de mucha demanda, que es como que hay un backup cerca de la demanda de generación. Mejoran la calidad también en algunos, como les comentaba recién, en algunos puntos de línea donde sufrían problemas de baja tensión, otro problema, entonces mejoran la calidad. Una cosa importante es que generan mucho beneficio económico, ¿no? Para la sociedad, muchos puestos de trabajo, un valor estimado, pero aproximadamente entre 30 y 35 puestos de trabajo por cada megawatt instalado. Y podemos decir que se aplaza algunas inversiones en transmisión y en capacidad, pueden ser aplazadas por la instalación de estos pequeños generadores cerca de los centros de consumo. Pero también vemos que tiene desventajas. O sea, como cualquier energía renovable de las nuevas, son intermitentes. O sea, el solar genera cuando hay sol, se nubla, dejamos de generar, lo mismo que el viento, para el viento, y no existe más, no tenemos más disponible esa generación. Entonces necesita de sistemas de backup. Hoy los sistemas de backup, en la mayoría de los casos, todavía son fósiles, o sea, que queman gas natural o que queman fuel oil, o bueno, en el mejor de los casos sería energía hidráulica que empiezo a despachar en las horas de noche o cuando no hay viento. Tienen un alto costo de inversión inicial, si bien después el costo de operación en el caso de las renovables es nulo, es apenas un mantenimiento, pero al momento de pensar la inversión hay que estar pensando en altos costos de inversión. Aunque, más particularmente en el caso de la energía solar, hemos visto en los últimos 20, 30 años que el costo se ha reducido drásticamente. Estamos hablando de 100 veces quizás, ¿no? De varios dólares el watt. Estamos hablando de 30 centavos de watt pico el costo de panel nomás, ¿no? Después bueno, hay que sumarle el resto. Un tema muy importante y bueno, que justamente esta semana se salió de la Cámara de Diputados, la ley, es un marco regulatorio, ¿no? En general, en los países, muchos, han fallado al momento de aplicar, ¿no? de regular el tema de la generación distribuida. Así que es un tema fundamental y que se tiene que tratar y tiene que ser dinámico, porque lo que hoy, si hoy se define algo, la tecnología aumenta o avanza tan rápido que la regulación lo tiene que seguir, no queda obsoleto. Requiere de nuevas inversiones en la red. En algunas redes pueden estar listas, pero en otras puede ser necesario hacer algunas inversiones para adaptarla a la incorporación de estas nuevas tecnologías, ¿no? Principalmente, o lo más básico, es la adopción de medidores con cierta inteligencia. Los medidores actuales no podrían servir para la adopción para generación distribuida
a no ser que sea el net metering, es decir, medidor bidireccional. Bueno, ahora lo veremos un poco más adelante. Entonces necesitamos esa posibilidad de medir la energía que estamos inyectando en la red. Y después algunos aspectos relacionados más que nada a la parte técnica, con fluctuaciones al estar generando pequeñas cantidades y justo bien cerca de la red, ¿no? De la carga. La tecnología de generación, bueno, como comentaba recién, las convencionales, tenemos las microturbinas, que son las que se usan en los aviones para los servicios auxiliares. Las turbinas de combustión, hay pequeñas turbinas desde 1 mega hasta las grandes que forman los ciclos combinados, pero la misma tecnología. Los motores de combustión interna, estamos hablando de los generadores que estuvieron muy de moda en Argentina por el tema de los cortes. La mayoría de los comercios e industrias tenían su generador de backup cuando sufrían cortes. Y la cogeneración es bastante eficiente porque aprovechamos el calor de otros procesos para utilizarlo y producir de esa forma energía con mayor eficiencia, ¿no? Y por el lado de las no convencionales y renovables, tenemos las turbinas eólicas. También existen pequeñas turbinas, desde algunos cientos de watts hasta algunos kilowatts, para generación distribuida. Después tenemos una grande, los paneles fotovoltaicos, las celdas de combustible, térmica y biomasa, entre las principales, ¿no? Y pequeños aprovechamientos, pequeños saltos de agua que se pueden utilizar para generar energía también distribuida. De todo esto, lo que nos interesa, o lo que interesa en la mayoría de las leyes actuales de generación distribuida, son estas, que son las originadas por fuentes renovables, o en el caso de la cogeneración, si bien puede no ser fuente renovable, pero sí es de muy alta eficiencia comparada con la generación térmica convencional. Bueno, este sería el esquema de conexión básico, ¿no? De un sistema de generación distribuida. Esto puede ser en el techo de una casa, arriba del techo de un supermercado, de un shopping, de una fábrica, donde sea. Tenemos la generación, en este caso un simulador solar o un pequeño aerogenerador conectada. Y hay, bueno, principalmente hay dos metodologías, ¿no? O autoconsumimos la generación, o si no, inyectamos el excedente o todo, dependiendo de la regulación que se ha adoptado, a la red, con lo que se llama un balance neto. Y dentro de eso hay dos formas de tomar o de hacer la medición, ¿no? Con medición neta de energía o la facturación neta. Eso es principalmente en cuanto a las metodologías tarifarias, si se quiere, de inyección o de incorporación al sistema. Bueno, en el autoconsumo, en la curva podemos ver, aquí en la línea esta roja no se ve mucho, pero esto sería la generación, por ejemplo, de un panel fotovoltaico. Y en la otra curva es la demanda de ese generador, ¿no? En este caso estamos hablando, como voy a decir, de una palabra nueva que ha nacido con esto de la generación distribuida, que es el prosumidor. Es una mezcla entre el generador, o el productor, y el consumidor de energía. En este caso tenemos la carga que tiene, supongamos que sea una casa, una residencia, la carga que tiene, y esta parte, en este caso cuando hay sol, se autoconsume. Pero tiene que estar, en otros momentos, va a tomar energía de la red. Entonces no es que con la generación distribuida un prosumidor se vaya a independizar de la red, sino que siempre va a tener que estar conectado. Por lo menos actualmente, ¿no? Si se desarrollan quizás las baterías, como vienen diciendo, se van a desarrollar, bueno, ya el análisis será otro, ¿no? Pero hoy en día
es antieconómico y ineficiente independizarse de la red. Y por otro lado tenemos el balance neto. El balance neto, ya sea de facturación o de medición de energía, lo que hace es decir, bueno, yo inyecto el excedente y ese excedente me sirve para utilizar el equivalente de energía en otro momento, o me lo facturan de una forma y también lo recupero. Por eso uno es la facturación de facturación neta y el otro es de medición neta. Cuando hablamos de medición neta, o sea, se mide todo lo que entrego a la red y todo lo que consumo, y la diferencia es lo que pago, o lo que en el caso de que yo genere más energía de la que consumo, se va acumulando una cuenta que el distribuidor en algún momento me tendrá que reconocer o iré compensando a lo largo del año. Nuevamente dependiendo de la regulación. Bueno, pero como les decía hace unos instantes, la regulación es un tema fundamental en esta nueva tecnología de generación, ¿no? Porque ¿cómo están formadas las tarifas que cobra la distribuidora? Además del costo de generar la energía, se incluye el costo del transporte de la energía, el consumo, las pérdidas que implican ese transporte, que implican la distribución, los costos de atención comercial, los costos de la calidad que hace falta, la atención al cliente, todo eso tiene que estar incluido, ¿no? Por otro lado, el consumidor, el prosumidor, reduce, ¿qué costo? Reduce el costo de generación, puede reducir las pérdidas también por no tener que transportar la energía 1000 kilómetros, por ejemplo, desde Comahue o desde La Puna, en el caso de que sea solo la electricidad. Se reducen esos costos, puede desplazar algún costo de capital al no tener que incorporar nueva potencia, nuevos generadores centrales, pero hay costos que los va a tener que seguir pagando, o sea, el servicio de atención al cliente, para el mantenimiento de las redes, como comentaba recién, nosotros seguimos conectados a las redes. Entonces, cuando no hay generación, cuando no estamos inyectando en la red, produciendo nuestra propia energía, tenemos que consumir de la red. Entonces no nos podemos independizar de la red ni de los costos que esto lleva, ¿no? Entonces, y hay otros costos, como en el caso de la medición, o sea, yo voy a tener un medidor y todavía, o sea, voy a tener un costo comercial de que va a tener que venir la persona de la distribuidora a hacer la medición, ver cuánto consumimos, cuánto le entregamos a la red, ya sea remota con medidor inteligente o que venga la persona y anote lo que consume. Entonces, estos costos tienen que ser considerados. En el caso de net metering, esto no lo mira, no lo tiene en cuenta, ¿no? Podemos decir, porque en el caso teórico de que yo consumiera lo mismo que lo que genero, mi factura sería, salvando los costos fijos que la distribuidora, que en un residencial son muy bajos, sería casi cero. Pero yo lo estaría aportando para mantener la red, ¿no? O sea, en la red hay muchos costos fijos, costos de mantenimiento, y costos de capital, o sea, alguien hizo esa inversión de los cables que llegan a mi domicilio. Entonces, hay que pagar todo eso. Y si yo me genero la energía necesaria, pero no sigo la curva de potencia, sino que genero la energía necesaria, no estoy pagando esos costos. Entonces, alguien los tiene que pagar. Acá viene el tema de muchas veces, en muchos países se ha dado que las distribuidoras se oponen por ahí al tema del ingreso de la generación distribuida, porque ven como una amenaza a su ingreso, a su sustentabilidad en el tiempo, ¿no? Porque si yo dejo de recibir los ingresos que tenía de ese cliente,
de algún lugar tengo que recibirlo. ¿Y qué va a pasar? Muchas veces los costos van a ir, o sea, cuando hago un cálculo de tarifa, yo tengo una demanda y los costos relacionados a esa demanda. Después, si ingresan muchos generadores distribuidos, la demanda no va a ser la que calculé en su momento, sino que va a ser menor. Al ser menor, yo tenía un costo de una tarifa fija y no voy a recuperar todo el dinero que necesitaba para hacer sustentable la empresa. Entonces, en ese periodo voy a perder plata, pero en el periodo siguiente voy a aumentar la tarifa porque sé que la demanda es menor. ¿Quién va a pagar esa tarifa mayor? Aquellos usuarios que no se acoplaron a la generación distribuida. ¿Y por qué no se acoplan? Porque no tienen dinero para invertir. Y que no tiene dinero para invertir, entonces va a terminar pagando más de lo que pagaba anteriormente. Y es un círculo que pasa a ser vicioso, ¿verdad? Entonces es muy importante el diseño tarifario en la generación distribuida. Por eso decimos que no es algo que se deba copiar directamente, no se puede copiar de otro país. Lo que sí hay que hacer es ver qué fueron haciendo los otros países, ¿no? Este es el caso de España, por ejemplo, que ahora muchos consumidores residenciales, sobre todo, hicieron inversiones, grandes inversiones, 10, 15, 20 mil dólares, y 2 o 3 años después que invierten le cambian las reglas y ahora no sabe qué va a pasar, ¿no? Ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en varios países. Entonces es importante copiar y adaptarla a nuestra realidad, porque no podemos tampoco copiar el caso de Alemania ni de Japón, que son otras realidades, tienen otra matriz energética. En Japón pagan $200 el mega a la generación distribuida. Son distintas realidades. Alemania tiene un alto porcentaje de generación distribuida, pero no tiene sol. Entonces tampoco podemos comparar la remuneración que haría falta para un alemán con la que hace falta para un usuario de Argentina. Entonces, algunas consideraciones como mismo. ¿Qué tendríamos que considerar, ¿no? Por ejemplo, la introducción de una tarifa por demanda. Hoy el usuario residencial, el usuario comercial, o sea, general, no tienen una tarifa por demanda, sino que pagan, tienen un costo base, un costo fijo, y pagan X pesos por el kilowatt hora consumido. Entonces, como los industriales sí pagan una tarifa por demanda, esa podría ser una posible práctica. La otra es llevar la tarifa fija, lo que pagamos por tener el servicio ahí aunque no lo usamos. Si nosotros nos vamos de vacaciones todo el mes y dejamos todo desconectado, también cuando venimos tenemos que pagar por el consumo, la tarifa fija que tiene la distribuidora que nos cobra todos los meses. Entonces, no una factura mínima que incluya X kilowatt hora al mes a facturar mínimo. Bueno, otra consideración u otra herramienta que tenemos es la aplicación de las tarifas preferenciales o de feed-in tariff, que son tarifas que le pagan y que aseguran al productor, al consumidor, una remuneración por la energía inyectada. Pero en el caso de como decimos, una remuneración preferencial. O sea, le pagan más por su energía inyectada de lo que el usuario paga por la que consume. Otro puede ser, tarifas por la capacidad instalada, o limitar también la capacidad que puede instalar un consumidor de acuerdo a la energía que ellos tengan contratada. O sea, eso es algo que se utiliza mucho en el mundo, ¿no? Es decir, limitar. Usuario residencial tiene por lo general una capacidad contratada de 5 kilowatts. Aunque a veces es más, nosotros prendemos 2 o 3 aire acondicionados y ya estamos consumiendo más que eso. Pero en promedio se calcula que es 5 kilowatts. Entonces limitan la instalación de generación distribuida a los 5 kilowatts. O, como hizo Santa Fe, la limitó, la normativa de generación distribuida la limitó creo que a 1,5 kilowatts. O una tasa para producción de generación distribuida podría ser también otra
otra alternativa, o tarifas dinámicas, que eso, bueno, está más complejo, que tiene que en cuenta la hora que se produce, en el mes, todo, pero también podría ser otra alternativa. Como comentaba recién, las feed-in tariff, bueno, son utilizados, se utilizaron ampliamente en todo el mundo, ya sea tanto para la generación distribuida como para la generación a gran escala, ¿no? Lo que asegura esto es cierta viabilidad del negocio, ¿no? Entonces esto me asegura que me van a comprar la energía y a qué precio me la van a comprar. Entonces hace mucho más fácil la financiación de muchos proyectos que de otra forma no se podrían hacer, porque estamos hablando en general, como comentaba recién, de proyectos que son mucho capital, o sea, son intensivos en capital. Entonces hay que, por ahí, no es una inversión, si uno, usuario residencial común, piensa en hacer una inversión de este tipo, hoy estamos hablando alrededor de los, para tener una relación, si decimos 5 kilowatts, voy a instalar 5 kilowatts, estamos hablando entre 10 y 15 mil dólares, dependiendo del tipo de instalación. Entonces es un número interesante que no mucho tiene para hacer esa inversión porque no es prioridad. Entonces la financiación es importante y este tipo de remuneración a la energía inyectada ayuda bastante a financiar el negocio. Bueno, por el lado, como vimos recién, las distribuidoras es un eslabón muy importante en esto, ¿no? Entonces, lo que se decida tiene que ser decidido entre todas las partes. No se le puede imponer a la distribuidora porque después la distribuidora va a buscar las 1000 formas de trabar el desarrollo de esta tecnología si es que no le conviene o ve, como comentaba, una amenaza en la penetración de la generación distribuida. Cuando hablamos de penetración estamos hablando de un porcentaje importante, ¿no? Hay países, o Brasil ahora por ejemplo se está desarrollando la generación distribuida y ellos están usando el net metering. Cuando uno habla con los brasileños, nosotros tenemos la oportunidad por nuestro trabajo, tenemos oficina en Brasil, todo, dicen, no, pero no va a tener penetración, entonces el net metering no le afecta. Pero, o sea, no tiene mucho sentido alargar una ley, un proyecto, todo, si pensar que de comienzo va a fallar, ¿no? Y si arranca y si comienza, ya más vale comenzarlo bien, o sea, desarrollarlo bien, la ley, la reglamentación, para que tenga un futuro. Entonces, por ahí podría ser otra de las herramientas, digamos, por el lado de la distribuidora, es que parte de sus activos sean los paneles, los aerogeneradores, lo que sea, que instalen en el cliente, en el techo del cliente, y que se remunere esa inversión con la misma tasa que se remuneran los cables que tienen enterrados, los transformadores o cualquier activo de la distribuidora. Una ventaja podría ser que la distribuidora, al conocer sus clientes, porque nadie conoce mejor los clientes que la distribuidora, porque tienen las mediciones, los consumos de todos los clientes, entonces aprovechar esa ventaja para instalar, si la distribuidora quisiera, paneles solares o aerogeneradores, vamos, lo que sea de generación distribuida, en los clientes, y podría elegir los más convenientes, ¿no? Y en este caso es una ventaja que tendrían sobre los desarrolladores de empresas que se dedican a instalar este tipo de sistema, ¿no?, de generación distribuida, porque no conocen tanto, no saben cuáles son los clientes más rentables, si se quiere, sobre los cuales instalar. Por otro lado, las distribuidoras ven una posible amenaza, dice, ¿hasta qué punto se podrían beneficiar si la instalación está del medidor hacia el lado del cliente? Entonces el que ganaría es el cliente, el dueño de la casa, el dueño del supermercado, lo que fuera, que instala su generación. Y un argumento, como les comentaba recién, es
injusticia o inequidad que se da, es decir, bueno, los que instalan, los que tienen el dinero para instalar, van haciendo más dinero, y el que no tiene el dinero para hacer la instalación, después al final va a tener que pagar más. Entonces, bueno, hay particularmente en Argentina, ¿no?, que todavía está todo por desarrollarse, hay varias incógnitas, ¿no? ¿Cómo se modifica el perfil de carga? Porque el perfil de carga del sistema integrado, ¿no? Al ser con energía renovable, más que nada lo más fácil en los paneles solares, entonces el perfil de carga va a cambiar. Antes teníamos el pico de la noche, lo vamos a seguir teniendo porque no hay generación, pero puede ser más grave el pico todavía porque durante el día vamos a tener generación distribuida que va a reemplazar a la generación centralizada. Entonces el pico de generación centralizada va a ser todavía más alto si lo comparamos con el valor medio. Hay una necesidad de adecuar las redes, los sistemas, riesgos que ve la distribuidora de reducción de ingresos, inequidad entre los usuarios, riesgo en la compra de energía que acá no se da, en Argentina todavía, pero en otros países. La distribuidora se tiene que procurar su energía, tiene que contratar la energía que va a necesitar en los próximos 4 años. Entonces, si hay una alta penetración de energía renovable, de energía distribuida, no sabe exactamente cuánta energía tiene que contratar. Esos son algunos de los riesgos asociados, ¿no? En caso de aplicación, bueno, me están corriendo con el tiempo, pero como comentaba, Brasil ya tiene una reglamentación desde 2012, que el año pasado, fines del año pasado se modificó y ahora está creciendo bastante. En el caso de Brasil es hasta 5 megawatts o hasta 3, creo el caso de las hidráulicas. Es un net metering, lo podemos recuperar hasta en 60 periodos, da la posibilidad. Y una particularidad que tiene es que en este caso, dentro de una misma distribuidora, un usuario puede tener la generación instalada en un domicilio y la carga en otro, siempre que sean de la misma persona. Después en Chile también es un net billing. Acá se divide el precio que le reconocen por el excedente inyectado, de acuerdo a si es un pequeño generador o un mediano generador. En Uruguay se remunera al mismo precio de la energía que yo compro. Y bueno, después acá tenemos los 4 casos que se están aplicando o que han reglamentado la ley, su propia ley, la ley provincial en Argentina. Hay 2 más que son Neuquén y San Luis, que tienen ley pero todavía no la tienen reglamentada. Finalmente, las conclusiones. Al estar basado principalmente en energía renovable, entonces vemos que disminuyen la emisión de gases de efecto invernadero y la polución o la contaminación, desarrollan economías locales, ¿no? Todo esto genera muchos puestos de trabajo, mucho movimiento económico. Favorece la independencia energética, no dependeríamos tanto del precio del gas o del precio de los combustibles importados, del petróleo. Nuevamente, la regulación tiene que ser adecuada y dinámica. O sea, esto se puede ir adaptando, ¿no? El marco regulatorio tiene que ser tal que siempre favorezca el desarrollo y no haya ni vencedores ni vencidos, ¿no? Sino que tiene que la distribuidora es un eslabón esencial del nuevo modelo. No es un enemigo. O sea, no hay que verlo como un enemigo y comentaba, ¿no? El diseño debe ser tal que permita la viabilidad de los productos de los consumidores y también la sustentabilidad de la distribuidora. Bueno, esto era más o menos lo que tenía para comentarles. Así que si tienen alguna consulta o pregunta, un pequeño generador que entrega energía a la red. ¿Le entrega a la red de baja tensión directamente? Sí. Bien. Sí, correcto, ¿no? Sí, sí. Porque estamos hablando, son pequeños, ¿no? O sea, si se masifica la adopción, por eso es que tiene que haber quizás adecuaciones en la red,
porque ya los transformadores se invertirían, todo habría que ver si la red está adaptada. En pequeña escala no habría problema porque lo pequeño que yo puedo inyectar lo consume mi vecino. Claro. O sea, se queda, digamos, dentro del circuito de baja tensión. Pero si se masifica ya hay que hacer quizás una inversión importante, la distribuidora debería hacer la inversión, ¿no? La generación distribuida la quiero vincular con este cumplimiento de la ley que a partir del año próximo una pyme, por ejemplo, tiene que consumir un 8% de energía renovable. Sí. La pyme no, perdón. Una empresa. Un GUMA. Un GUMA o un GUDI. O sea, una empresa que ya consume más de 300 kilowatts promedio. ¿Puedo hacer un comentario sobre eso? La ley es sobre toda la demanda eléctrica, pero nosotros, los usuarios residenciales o comerciales de menos de 300 kilos, no lo tenemos en cabeza propia, sino que lo hace Camesa por cuenta de no lo tenemos que pagar directamente. Exactamente, le pagamos a la distribuidora, a la cooperativa, a quien toque, y los GUMA, GUME, tienen la opción de, o dejan que Camesa les venda el proporcional de lo que compran en las subastas, si autogeneran o le compran a otro privado. Pero la obligación está sobre toda la demanda, no solamente sobre un sector. Perdón. No, está bien, o sea, sí, es así. El caso me parece más problemático es el de los GUDI, ¿no? Que no sé si existe, porque ellos van a tener que comprar a través de la distribuidora, creo que van a tener que comprar a través de la distribuidora. Pero bueno, no sé qué otra consulta había. No, quería saber si tenías alguna observación respecto al proyecto de ley que tiene media sanción. ¿Cómo lo ves? Bueno, justamente hablaba ayer con el diputado y comentaba, no es, o sea, así como está hoy, no es lo más favorable para el desarrollo de la generación distribuida, ¿no? Va a depender mucho de cómo se reglamente, porque esa es la ley. Después, ¿cómo van a remunerar? O sea, si sabemos que va a ser un net billing, entonces los excedentes que vos inviertes te lo van a remunerar de alguna forma. Pero, bueno, para que sea viable, para que vos inviertas y recuperes tu inversión en un tiempo aceptable, no sea riesgoso, va a haber que trabajar mucho sobre la reglamentación. ¿Puedo hacer un pequeño comentario? Está previsto que sea net billing. Sí, no lo conozco el proyecto, Bien. simplemente quería saber si... Claro, lo que quería puntualizar es que las distribuidoras están comprando energía enormemente subsidiada. O sea, una distribuidora compra a 600 pesos el megavatio para un residencial, cuando debería comprar a más de 1000. Entonces, hasta que ese subsidio no se elimine, no es favorable para los solares, como decía Darío. Darío, yendo al VAD de la distribuidora, Sí. que está compuesto por un cargo de potencia y un cargo de energía, ¿no? Sí, dependiendo del usuario, pero sí, en un industrial tiene potencia y energía. Claro. En un residencial, en un general, es solo energía. Porque tiene un fijo, pero fijo, no depende de... Entonces, en principio, la afectaría en energía, ¿no? Y con el tiempo la afectaría en potencia, a medida que la generación distribuida sea de mayor. Y que la potencia te lo miden sí, la industria tendría que decir, bueno, trabajo los días que hay sol, o los días que tengo viento, porque si no, me miden en un momento que se nubló, y me fui al pico y me cobran por los próximos 12 meses ese pico. Entonces no... O sea, hay un juego, potencia, ¿no? digamos, no zafaría de la potencia. A no ser que tengas batería y todo, decir, bueno, yo me autogenero 50 kilowatts plano en todo momento. Pero si no, digamos, como que la potencia no le evitaría pagar el usuario. Pero sí la energía. ¿Y cómo sopesa el VAD hoy potencia-energía? Bueno, eso depende de cada Por ejemplo, empresa, acá en ¿no? Córdoba, ¿cómo se En Córdoba, el usuario industrial, el gran usuario, paga casi el mismo costo mayorista de la energía. Está pagando 1.100 pesos, 1.150 pesos. Está todo el VAT metido en la potencia. Todo potencia. Pero el residencial o el general es al revés, ¿no? No paga nada de potencia, paga un monto fijo muy bajo, pero paga 3 pesos de kilowatt-hora. Estamos hablando de $200 megawatt.
Bueno, perfecto. Si no hay más preguntas, le vamos a dar un fuerte aplauso al